Bueno, ideadores, pues vamos a comenzar con lo básico. Y lo básico para hacer lettering con rotulador son los rotuladores. Para aprender, lo más fácil es utilizar estos rotuladores que tienen una punta pequeñita. Muchas veces nos da las ganas de coger un rotulador como los Tombow, que tienen muchos colores y que son muy bonitos, que son estos de aquí, que tienen la punta muy grande. Pero para empezar es más fácil con los que tienen la punta pequeña. En todo caso son rotuladores los que se usan que tienen la punta flexible o punta de pincel se llama. Es decir, bueno, este que veis aquí lo tengo marcado porque es el que más uso para practicar y ya veis que incluso tiene la punta un poco dobladita, pero porque lo he usado mucho. Pero aquí tengo otro que está nuevo y que este tiene la punta recta. Y lo que pasa con estos rotuladores es que nosotros podemos escribir fino si no apretamos o podemos apretar y escribir grueso. No os preocupéis, si parece que si aprietas mucho y se dobla para un lado, no os preocupéis, luego lo cogéis para el otro lado y aprietas para el otro lado y ya se queda recto. Podéis apretar sin ningún tipo de pudor. Yo al principio tenía mucho miedo de apretar demasiado porque soy un poco bruta, pero este tipo de rotuladores están hechos para poder apretar con ellos. Entonces, como os digo, esto se llama Tombow Fudenosuke. Tombow es una marca japonesa que hace muchos rotuladores de este tipo y van muy bien. Y este ya os digo que se llama Fudenosuke, luego os pondré debajo el nombrecito. Este está muy bien para aprender a escribir. Cuando yo empecé solo había en este color negro, pero ahora ya han sacado en más colores. Yo tengo estos 10 colores, bueno, este es el negro, pero me parece que incluso después han sacado algún color más. Y como veis, son todos con la punta del mismo tamaño que el que os acabo de enseñar. Se puede apretar o escribir flojito. También de este tipo de rotuladores, de este tamaño más o menos, están estos de aquí. Estos son los Pentel Touch. Aquí pone Touch. O lo veis mejor en otro color. Esto es lo bueno que tiene, pues eso, que hay bastantes colores. También han sacado, al principio había 12, pero luego han sacado más colores. Y como veis, tienen también una punta bastante pequeña. También se puede escribir finito o grueso. Como os digo, cuando yo empecé, el Tombow solo estaba en negro y entonces la única opción de colores en pequeño eran los Pentel Touch. Pero ahora tenéis las dos opciones. Personalmente me gusta más cómo se escribe con los Tombow, pero eso ya va por personas, porque este es un poquito más barato. El precio es otra cosa. Este tipo de rotuladores no son muy baratos, no son igual de baratos que los rotuladores que utilizan los niños para el colegio, por ejemplo. Entonces conviene cuidarlos. Para cuidarlos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El papel. Tenemos que usar papeles que sean libres de ácidos y a ser posible que sean suaves, que cuando los toquemos sean suaves. Lo de que sean libres de ácidos es importante porque los ácidos nos van a estropear las puntas. Entonces, si nos estamos gastando un dinero en los rotuladores y luego los utilizamos con folios normales que suelen llevar ácidos, nos van a durar mucho menos. Por ejemplo, un papel que viene muy bien para esto es el Rhodia. Los cuadernitos estos de Rhodia, mirad, aquí tengo yo prácticas. Los cuadernitos estos los tenéis con la hoja en blanco, como esta de aquí, o con la hoja punteada, si queréis, con puntitos o con rayitas, si queréis, para no usar plantilla. Pero estas hojas a mí me gustan mucho porque para practicar vienen muy bien porque son muy finitas y no sé si veis que se ve incluso lo de detrás. Si nosotros aquí detrás ponemos una plantilla, la vamos a ver. ¿La veis? En la cámara se ve solo un poco, pero cuando estás directamente se ve mucho más. Entonces podemos poner debajo nuestra plantilla y trabajar directamente. Si utilizáis papeles más oscuros, o sea, más densos, seguramente necesitaréis poner una luz debajo para poderlo ver. Existen mesas de luz
y un montón de cosas. También hay gente que se pone en la ventana, pero bueno, para practicar ponerse en la ventana es un poco incómodo. Así que de momento yo os recomiendo unos papeles de estos que sean finitos y así no tenéis que compraros una mesa de luz, que no hace falta hacer tanta inversión. Como os digo, para empezar, estos rotuladores pequeños son los más sencillos, pero también existen rotuladores gordos. Mirad la diferencia entre el trazo que hace el Tombow Fudenosuke y el trazo que hace este otro Tombow, el ABT. El trazo fino también es más gordo que el trazo fino del Tombow. Estos se utilizan para hacer letras más grandes. Y tenemos multitud de marcas, de modelos, de rotuladores. También, por ejemplo, a mí me gustan muchos estos, que son los Koi, que también tienen más grande la punta. Los Lyra son bastante baratillos y son parecidos a los Tombow, aunque yo creo que la calidad es mejor la del Tombow, pero es mucho más barato el Lyra. Y tienen bastantes colores también. Bueno, eso vais mirando vosotros, porque también creo que MP ha sacado rotuladores de estos de punta de pincel, etcétera, etcétera. Eso vais mirando. Otra diferencia que hay entre los rotuladores es que sean acuarelables o al agua, como este de aquí, o que sean permanentes, como este de aquí que tengo, que es de Faber-Castell, que también tienen una... Bueno, se ve flojito, pero tiene una punta que hace un trazo bastante grueso, aunque no tanto como los Tombow, pero si os ponéis a fijar, este es permanente. Por aquí creo que lo pone waterproof. Entonces, si queremos hacer efectos al agua, con estos podremos y con estos no podremos. Pero también, si queremos hacer luego cosas de acuarelas o lo que sea encima, con este serán fijos, no se nos correrán, y con este se nos correrán. Entonces eso también hay que jugar con ello. Pero bueno, no me voy a meter más en rotuladores porque este mini curso lo que es para aprender los básicos del lettering y de las formas del lettering. Así que ahora os explicaré de la plantilla. Estos son el tipo de plantillas que se usan para poner debajo cuando vamos a hacer las letras en lettering. No me quiero extender mucho para no meter demasiada palabrería en este vídeo, que va a ser el que más palabrería tenga. Pero para que sepáis cómo se usan, os he preparado esta hoja, que tiene toda la hoja con las plantillas del tamaño que viene bien para este tipo de rotulador. Entonces, el cuerpo de la letra va entre estas dos líneas de aquí, entre estas dos. Y luego esta línea de arriba sería para las letras que sobresalen hacia arriba, como la B, como la D, y esta parte de abajo sería para las letras que sobresalen hacia abajo, como la P, la Q, la Y. Entonces, veis además que hay unas líneas inclinadas. Estas líneas las he hecho con un ángulo de 60 grados. Las tendréis con distintos ángulos, 55, 45, 65, depende de cómo queráis de inclinada luego la letra. Porque esta es la línea que nos va a servir luego para inclinar la letra, porque la letra manuscrita que se suele hacer con el lettering siempre lleva un cierto grado de inclinación o es un poco cursiva. Entonces, esta plantilla la pondremos debajo de nuestro papel. Y veis lo que os decía antes, que sobre este papel se ven muy bien las plantillas. Ya os digo que incluso en directo, sin el móvil, se ven todavía mejor. Entonces esta es la plantilla que luego podemos utilizar para hacer nuestras letras. Y estas son las plantillas que ahora mismo vamos a usar para hacer los ejercicios. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillitos. Os van a parecer muy facilones, pero aunque sean fáciles y al principio puedan resultar un poco aburridos, os digo que de verdad merece la pena hacerlos porque se va a acostumbrar la mano. Para coger el rotulador no os he dicho, pero cogedlo de manera que estéis cómodos vosotros.
Y el grado de inclinación del papel, el que vosotros estéis cómodos. A mí, por ejemplo, me resulta incomodísimo escribir con el papel totalmente recto. Yo siempre me lo pongo un poco inclinado. Entonces, como os digo, el lettering de rotulador se basa en imitar una plumilla cuando escribe. Y la plumilla, si queréis otro día os lo enseño, lo que pasa es que cuando escribes hacia abajo, escribe más grueso que cuando escribes hacia arriba. De manera que nos tenemos que acostumbrar a que cuando escribimos hacia abajo, apretamos. Y cuando escribimos hacia arriba, no apretamos. De esta manera las líneas hacia arriba van a ser finas y las líneas hacia abajo van a ser gruesas. Pues ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a coger nuestra hoja, la ponemos en la plantilla y para que no sea solo el cuerpo pequeño podemos coger desde la parte de arriba de la línea de ascendentes que se llama hasta la base y hacer líneas gruesas paralelas. Esto nos va a venir bien para ir cogiéndole el tino al rotulador, a cómo hay que apretar el rotulador. El lettering hay que hacerlo despacio. Ahora lo estaba haciendo yo muy deprisa para enseñaros unas cuantas, pero hay que hacerlo despacito. Además, este ejercicio nos va a ayudar a coger el ángulo, que luego nos va a servir para escribir. Nos va a ayudar a aprender a hacer las líneas paralelas y rectas. Y nos va a ayudar a coger el juego de muñecas, porque para hacer las letras de este tamaño normalmente no hay que mover más que la muñeca. Cuando hagamos letras más grandes ya sí tendremos que mover la mano, pero de momento no habrá que mover más que la muñeca. Cuando hayáis hecho unas cuantas líneas de esto, pues lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a hacer con las líneas ascendentes. Y las líneas ascendentes, como os acabo de decir, se hacen finas. Así que hacéis las líneas finas. Como os digo, hacedlo despacito. Aunque os parezca que es una tontería, esto no es una tontería. Mirad, aquí por ejemplo, esta línea no me ha salido con un grosor constante. Pues eso es lo que hay que intentar trabajar. Que salga el grosor constante todo el tiempo. Yo tengo un pulso muy malo, entonces esto me viene muy bien para controlar mi pulso. Lo que tenemos que hacer además es memoria muscular, porque todo el lettering se va a pasar después en memoria muscular. Y cuando ya os hayáis cansado de hacer líneas hacia arriba y líneas hacia abajo, recordad que estas son hacia abajo y estas son hacia arriba, podéis hacer una combinación de ambas. Es decir, por ejemplo, curva hacia arriba y ahora apretáis y hacia abajo. Curva hacia arriba y ahora apretáis y hacia abajo. Un trazo hacia arriba y lo uno con un trazo hacia abajo. Como os digo, esto va hacia arriba y esto va hacia abajo. Siempre grueso hacia abajo, fino hacia arriba. Y eso es lo que vamos a hacer esta primera semana. No vamos a hacer más. Puede parecer muy sencillo, pero de verdad que son ejercicios que conviene ir repitiendo. Y ir repitiendo y hacer. Los ejercicios que vamos a hacer en este curso hasta que empecemos a hacer letras van a ser sencillos, pero de verdad que merece la pena hacerlos. Así que, por favor, repetir estos 3 ejercicios. Y nos vemos la semana que viene con más cosas.